Seoclay. Fanfic escrito en conjunto por Ayame Duberxu, Elvio Ochoa y Gisa Graham. Advertencia: Universo alterno. Capítulo 6. You say you gonna let go. Escrito por Gisa Graham. Ya estaba decidido. No sabía si Candy había o no hablado con Anthony, pero realmente eso era cosa que ya le tenía sin mucho cuidado a Terry. No por falta de interés, sino porque él ya había decidido. Haría un sacrificio, uno que creía valía por completo por lo que en esos momentos consideró era una prioridad. Dejaría a Seoclay. Por supuesto que nadie lo tomaría bien, mucho menos Albert, pero Tony ya estaba ahí. Así que ahora ya no necesitaban a un vocalista. Y estaba muy seguro que Charlie se encontraría mucho más que encantado de continuar como guitarra principal. Y quién sabe, existía la posibilidad de que pudiese terminar tomando su lugar en el grupo. Con paso decidido, Terry caminó hacia el lugar donde Albert se encontraba. Con él hablaría antes que nadie. Finalmente, aparte de ser su amigo, manejaba su contrato y los asuntos legales eran engorrosos pero necesarios. Mientras caminaba, en su mente ya trabajaba en el siguiente paso. ¿Ser solista? Ni de broma. Eso le traería más presencia mediática, cosa que en absoluto le era de su agrado. Tal vez era momento de regresar a Inglaterra. Total, ya había cumplido uno de sus sueños, aparte de la música, poder restregarle en la cara de su padre que había vivido de los aplausos por casi 6 años. Y no solo eso, sino que había vivido mucho más que decentemente. Sin embargo, por extraño que pareciera, ir a decirle a Richard Grantchester que lo había logrado no le era tan satisfactorio. Finalmente su padre ya lo sabía. Y ni qué decir de su madre, con quien a menudo se comunicaba. Ella sí que era su fan número 1. Por ella sabía que su padre no le había quedado más que admitir que su hijo lo había logrado, y sin la ayuda de su dinero ni de sus influencias. Terry daba pequeños pasos por los pasillos de aquel sitio, con las manos en los bolsillos y recordando aquel año en que cumplió la mayoría de edad, y el fideicomiso de su abuelo Henry fue liberado. Salió de la casa de su padre, sin mirar atrás, y por Dios que no extrañaría a su madrastra ni a sus medios hermanos. Fue directo a casa de su madre, al otro lado del Atlántico. No para quedarse con ella, no de manera permanente, solo para convivir como no lo había hecho durante los últimos 10 años, desde que Richard había obtenido la custodia absoluta y no le había permitido verse. Ver a su madre, convivir con ella, había sido un cambio muy favorable. Eleanor lo recibió con los brazos abiertos y un gran regaño por haber hecho aquello sin avisar a nadie. Pero el cambio fue positivo, muy positivo. Las cosas se fueron acomodando solas desde ese momento. En Nueva York conoció a Anthony mientras decidía qué hacer con su vida, con guitarra en mano interpretando canciones en Central Park. Simplemente estaba ahí, con una guitarra recién comprada ya que la suya la dejó en Inglaterra. Comenzó a afinarla y esa vieja melodía que tanto le gustaba dio inicio casi por sí sola. Nothing Else Matters. Extrañamente esa canción siempre había estado presente en varios momentos de su vida, justo cuando parecía que nada más importaba ya. Mientras tocaba y cantaba la canción, primero por lo bajo, luego tomando fuerza sin percatarse mucho de ello, la gente comenzó a amontonarse. De principio no le importó, él quería tocar y las multitudes le eran indiferentes. Al terminar la primera melodía, los presentes le otorgaron un fuerte aplauso, lo que lo animó a continuar con una más. Lo malo fue cuando se dio cuenta que un par de chicas comenzaron a grabarlo. Se molestó, sintió su vida privada invadida y eso le jodía. Él era huraño por naturaleza y muy celoso de su espacio personal. No le gustaba, ni en la actualidad tampoco, que la gente se acerque a aquello que resguarda para sí mismo. Recogió sus cosas y se fue al instante, con ganas de arrancar esos celulares y aventarlos, pero se contuvo, se limitó a mostrar muy molesto su dedo medio. No, cuando Terry tenía 18, para nada era tan maduro y su enojo lo demostraba con toda facilidad. Claro que los presentes se molestaron y le regresaron la ofensa. Él se colgó la guitarra al hombro, subió la gorra de su sudadera y se fue con sentimientos encontrados, entre la satisfacción por los aplausos recibidos y el desagrado por el rechazo ante su actitud final. Después de meditarlo y cuando todo su cuerpo vibró por más aplausos, regresó a Central Park con su guitarra, desde ese día con gorra y lentes oscuros. Terrence no quería que nadie traspasara la línea.
pero tampoco deseaba volver a tomar la actitud grosera que le dejó ese tan mal sabor de boca. La gente había sido muy amable con él, y él no debió de ser grosero porque los demás quisieran guardar una parte de su interpretación. Por ello decidió ocultarse. Si quería privacidad, debía de buscarla él mismo. Hasta Candy. Oh, sí, Candy. Con ella no le importó para nada que invadiera su intimidad. Con ella todo había surgido con mucha naturalidad. Claro que jamás le dijo que él era parte de una banda de rock, ni tampoco su nombre completo, debido a que ese sí estaba en los discos y contratos, su rostro no, pero su nombre sí. Cuando conoció a Candy, en teoría solo le ayudaría a llegar a su hogar, pero le ayudó mucho más cosas además de llegar, y claro que llegó bien. Al recordar aquello, por supuesto que le fue imposible no soltar una bella sonrisa que se expandió por su rostro, dejando un marcado y muy sexy embobamiento en él mismo. Sin embargo, no le duró mucho. Después de lo que creyó una eternidad entre sus recuerdos, llegó a donde Albert, pero no tuvo que tocar. La puerta estaba abierta de par en par para entrar. Steer, Archie, incluso Charlie estaban ahí, y Candy. Ninguno de los presentes tenía buen rostro, ni qué decir de su pecosa, con sus ojitos a punto de llorar. Sin pensarlo, Terry, en cuanto entró, se dirigió directo a ella para abrazarla y preguntarle muy suave y cerca: ¿Qué pasa? ¿Por qué esa carita? Obvio, 3 pares de ojos los miraron con algo más que sorpresa, mientras que el cuarto rodó los ojos al cielo, llevándose una mano a la frente en un evidente dope. Por la indiscreción de ese par que se suponía hablaría primero con Anthony, Archie negó con algo de gracia. Anthony sentía las pequeñas piedras como se clavaban ligeramente por debajo de su calzado. También las podía oír crujir con cada paso, sentir, oír, pero lo que más le llenaba era el olfato, ese hermoso olor a rosas que invariablemente le recordaba a su madre. Fijó su vista en aquel antiguo portal de rosas blancas y casi pudo verla ahí en medio cuidando de ellas. Ante aquel recuerdo sus ojos se iluminaron, sintiéndose un poco tonto por no haber hecho aquello antes. Su tía abuela tanto que le pidió que fuera con ella después de la operación, pero él se negó una y otra vez, creyendo que al estar en la residencia de Chicago todo sería más rápido, aparte de que había más medios para moverse y comunicarse con la banda. Se acercó a la reja y la abrió con toda facilidad. Siempre estaba abierta, solo por las noches era cerrada. Volvió a sentir el camino de piedrecitas y sonrió. Lakewood. Tenía un par de años de no visitar la vieja casa de descanso de la familia. La vieja Elroy estaría muy feliz de recibirlo, y no solo de estar recibiendo llamadas esporádicas. Siempre había sido su consentido, y ahora era la mayor fan de Seo Clay, aunque no de su música. Ella siempre había odiado su música, desde que eran unos pequeños, cuando Steer, Archie y él jugaban a tocar haciendo ruido, mucho ruido. No llevaba nada consigo, solo lo que traía puesto. Después de escuchar a Terry con esa nueva canción, de preguntarse quién era el verdadero traidor o si en verdad había algún traidor, se levantó del piso para ir a su habitación. Por un instante pensó en dirigir sus pasos hacia Candy, en confrontarla y pedirle directamente a ella aclarar todo. Pero de último momento se desvió. Llegó a su cuarto y miró por la ventana, muy largo rato. El paisaje le recordó su lugar de la infancia. Tomó su celular para repetir aquel video que lo había hecho tomar la decisión de retomar la gira. Escuchó con atención la canción que Terrence había compuesto. Ahí estaba todo, tan claro que casi era tangible. I want every other freckle. Terry quería cada otra peca, porque ya había obtenido varias antes. Y de seguro que no se refería a las bellas manchitas que Candy tenía en el rostro. Claro que no. La canción era tan sexual que era obvio que no. Mientras él, Tony, solo había contemplado las pecas a lo lejos. El guapo rubio sonrió con tristeza. Nada de lo que creyó tener de su enfermera lo había obtenido realmente. Si veía todo con calma, era tan evidente que sintió pena por lo que la chica hubiese sentido, tal vez lástima. No, Candy no era así. Sintió empatía y ganas de ayudar, pero nada más. Volvió a sonreír. Ahora le decía chica. Claro, la verdad es que ella era linda por naturaleza, pero su relación nunca pasó de algo casi platónico, donde ella, por lo general, le esquivaba. Como no, si ya había alguien habitando sus pensamientos y muy probablemente también su corazón. Pero, ¿tenía que ser Terry? ¿Por qué demonios tenía que ser Terry? Alguien que no solo conocía, sino que apreciaba. Vamos, le quería. Era su amigo y un buen amigo.
quien le había cubierto la espalda por varios meses, muchos meses. Anthony golpeó el cristal de la ventana con el puño, no para romperlo, solo porque tenía que hacerlo, desquitarse con algo. El cantante siguió cavilando en todo aquello, pensando que la gira no había iniciado en Chicago, pero la ciudad de los vientos sí era una de sus bases de trabajo. Chicago y Nueva York. Esos eran los lugares entre los que se movían. Demonios, aquello tenía muchos, muchos meses. Lo siguiente que hizo el rubio fue buscar vuelos de avión. Encontró uno que salió 1 hora después. Como no requería documentar, compró en línea y salió con lo que traía puesto. Casi 6 horas después, ahí estaba, en el lugar que lo vio crecer, el camino a casa. No había nada mejor que el hogar para sentirse a salvo, para sentirse mejor consigo mismo y aclarar todas las ideas que se acumulaban en su cabeza. El hogar y tu familia, esos seres que estarán para ti incondicionalmente, siempre sanan el alma. Se fue y solo mandó un mensaje diciendo que regresaría para el final de la gira. Terry no se lo creía, sus planes se habían ido a la mierda. A mí no me mandó nada. Eso último lo dijo muy bajo, como una reflexión, ya que incluso Charlie había sido avisado al respecto. Ni qué decir de Candy, a quien había soltado al escuchar un ¿qué diablos?, dicho por alguien presente, pero cuya voz no identificó. Después de alejarse unos pasos para llevar la atención a otro rumbo, preguntó sobre Tony. El mensaje simple dice: voy a recuperarme de la operación, necesito tranquilidad. Continúen como hasta ahora. Regreso para el final de la gira. Todo bien. Candy ha sido una excelente enfermera. Solo eso. Leyó en voz alta Archie. Después de lo de esa mañana comprendía a la perfección aquella aclaración sobre la rubia pecosa. No sé qué sucedió aquí, pero me hago una idea. Albert pasaba su azul mirar entre Terry y Candy de manera acusatoria. No creo que lo comprendas, solo lo supones, y te aseguro que nada es remotamente parecido. Terry no desvió su mirada de la de su manager cuando la encontró. Ilumínanos entonces. Ellos se conocieron desde antes, pero ya saben, Terry nunca enseña su rostro. Ella no sabía cómo localizarlo y viceversa. Fin de la historia. Resumió Archie, quien se sentía muy culpable aún por haber tratado a la rubia como lo había hecho unas horas atrás. Tony entró por equivocación a la ecuación, pero realmente nunca formó parte de ella. Malinterpretó el cariño de su enfermera. Todos lo miraron asombrados. Él, precisamente él, estaba defendiendo a Terry. Si eso no significaba que aquello era real, ¿qué otra cosa podría significar? El silencio duró más tiempo del que podría considerarse como cómodo, pero es que todos estaban digeriendo la información, sobre todo quién fue quien la dijo, incluido el castaño guitarrista que no se creía aquello. Ante tanta mirada curiosa, Archie volvió a hablar. ¿Qué? Sí, yo me enteré, no importa cómo. El caso es que Tony ya lo supo, ustedes también, y hay que continuar. The show must go on, dice Queen. Así que lo que tenga que pasar, estoy seguro que Anthony prefiere hacerlo solo. Luego de decir aquello, el chico elegante salió de aquella habitación que hacía de despacho improvisado. ¿Quién lo diría? Mi hermano está madurando. Steer habló sorprendido y alegre, saliendo también del lugar seguido por Charlie. Una cosa era segura. Desde que llegó el mensaje, habían intentado comunicarse con el rubio, quien dejando un mensaje de voz les decía muy claro: estoy bien, solo quiero descansar un rato y terminar de recuperarme de la operación. Yo me comunico después. Lo siguiente en la lista fue mandar a Candy de regreso a Chicago. Albert no quería más complicaciones, y ella sería una muy grande si se mantenía ahí durante la gira. Por suerte, el único que protestó fue Terry, porque ella estuvo de acuerdo saliendo esa misma noche del lugar, muy a su pesar, ya que una noche extra no le vendría mal para pasarla con Terry, justo como había imaginado tan intensamente después de su pequeño encuentro en el cobertizo. Pero luego de conocer la historia por parte de la pareja, el inteligente rubio optó por separarlos lo antes posible. Luego de una despedida rápida con Candy, en la que ni siquiera tuvo la opción de llevarla al aeropuerto, Terrence se resguardó en su habitación, en donde se acercó a la ventana para mirar a la lejanía del universo y cada una de sus estrellas. Todo parecía tan pequeño desde ese cuarto al que regresaba cada semana. Buena idea esa de alquilar aquel lugar para descansar mientras sus presentaciones estuvieran a unas horas de distancia. Tennessee, Charlotte, Alabama, Nashville. Todos esos puntos estaban a menos de 4 horas por carretera. Ese era su último fin de semana de descanso. Seguía Florida y sus bien conocidas Tampa, Miami y Orlando.
así que el lujo que se dieron ese mes desaparecería y con él sus planes de dejar el grupo. Seo Clay, el nombre de la banda, llegó hasta él. Había pensado muy seriamente en dejarla, en abandonar todo para poder continuar con Candy, dejarlos para no ocasionar problemas o rupturas, aunque muy probablemente él saldría perdiendo, ya que Archie, Steer y Tony eran primos, y Albert su tío. Así que prefería no complicarse, dejarlos e iniciar de cero con otro grupo. Ser solista, no, eso no era para él. Seguía apreciando su intimidad por encima de todo, pero Anthony se le adelantó. No sabía si agradecerle o agradecérselo. Ya no tenía que dejar a la banda, no tenía que dejar nada, ni su música, ni a sus amigos, ni a su pecosa, con quien por el momento solo tendría una relación a distancia, una prueba de fuego para verificar que todo lo que sentían era real. Sin embargo, no sabía en qué condiciones estaba con Tony, pues al final fue al único a quien no había avisado de su decisión de retirarse hasta estar completamente repuesto. Por Candy supo que ella sí logró comunicarse, después de mucha insistencia, hasta que por fin pudieron hablar y dejar todo en claro. Todo quedó en paz y sin rencores, al menos eso le dijo ella. El tiempo voló entre presentaciones, llamadas y videollamadas, entrevistas, sesiones de fotos para el disco en vivo y un sinfín de etcéteras. 3 conciertos, eso era lo único que les quedaba. El cierre de la gira era la siguiente semana. Se presentarían nuevamente en Nueva York, y ahí decían adiós a esos 9 meses de locos. Todos, arriba de ese camión con los logos de Seo Clay bien marcados a los costados, sentían una mezcla de emoción, ansiedad, tristeza y también alivio. En esta ocasión todos llegarían directo al hotel de Caroline, un lujoso y no tan céntrico lugar situado en la parte este de la ciudad. Desde ahí podían moverse sin las molestias de los sitios más céntricos, sin contar que se hallaba cerca del departamento de Terrence y el lugar donde su mamá vivía. Y así él podría desviarse cuando quisiera para ir con ella o si quería estar simplemente en casa. Ya casi llegando al hotel, Terry finalizó una larga charla que había sostenido con Candy por las últimas 2 horas de camino. ¿Quién diría que mantener una relación a distancia podría resultar tan extrañamente gratificante? A veces cuando pensaba en Candy y no sabía que se llamaba así, parecía que únicamente recordaba las pecas y los días que pasaron juntos. Creía que todo eso era porque extrañaba el sexo, el buen sexo de esos momentos. No obstante, siempre estuvo en él la idea constante de que eso iba más allá, y por más raro que pareciera, ahora que solo hablaba con ella, que se desvelaban juntos, o tomaba su celular como nunca antes para grabarse cantando ante el público solo para mostrárselo a ella, se sentía magnífico, sentía que eso era completamente correcto, lo hacía sentir como si él fuese lo único y más que suficiente para ella. Se sentía como aquella noche cuando se conocieron en la oscuridad, bailando y riendo de tonterías, como cuando la ayudó a llegar a su casa, a que no se manchara su cabello mientras vomitaba. Sí que sonaba raro, pero ese momento de vulnerabilidad de ella, que luego convirtió en fortaleza cuando volteó a verlo por encima del hombro como si nada pasara, con esos ojos tan verdes, tan grandes, tan llenos de bondad, que fue cuando lo supo. No quería dejarla ir, y no lo hubiese hecho si no es porque la gira iniciaba una semana después. Ya no valía la pena el pensar por qué nunca le dijo su nombre completo, por qué él no regresó de inmediato, aunque eso sí lo sabía, no lo hizo porque se asustó. No quería demostrarle a una chica que apenas conocía que quería estar cerca de ella, y se fue, solo con un número de teléfono guardado en celular y una dirección en su memoria. Fue hasta que regresó a Chicago con la gira que quiso buscarla, pero Anthony fue ahí donde comenzó a cubrirlo en sus locuras. El primer concierto en Nueva York llegó. Una vez más todo estaba en penumbras, pero ahora un instrumento nuevo se dejó escuchar, un sintetizador. Algo nuevo, pero esta gira de Seo Clay había estado marcada por muchas sorpresas. Una más era ponerle otra raya al tigre. El nuevo sonido fue acompañado de inmediato por las conocidas baquetas de Steer, otorgándole un punch inmediato a la entrada, que prendió al público al segundo, pero nada lo prendió más como aquella voz ya conocida y muy extrañada. En medio de la noche, cuando los ángeles gritan. Fue lo primero que la estudiada voz de Anthony cantó. De nuevo estaba como vocalista, y él, a diferencia de Terry, no hizo una entrada espectacular. Simplemente las luces fueron encendidas junto con su voz, arrancando sendos gritos de los y las fans, que con tanto ruido por un instante corrieron la bella voz de Tony ante la emoción del momento. El cantante principal estaba ahí de nuevo, y Terry a su lado rasgando su guitarra, aunque no mucho, ya que no era el apoyo principal de la melodía, y no por falta de confianza del rubio,
sino porque para lograr cantar aquella canción había ensayado con un tecladista para que el grupo no tuviese que sentirse presionado por presentar aquel nuevo tema al público. La nueva canción fue recibida con agrado por todos, y mucho más por Terrence. Ahí estaba de nuevo su amigo, había regresado el alma del grupo. Sí, ellos eran una unidad, pero Tony los había convencido de llevar esa locura hasta el nivel que tenían en ese momento, hasta poder alcanzar el éxito que lograron y seguían cosechando. En medio de la noche, cuando los ángeles gritan, no quiero vivir una mentira, eso creo, es hora de hacerlo o morir. Nunca olvidaré el momento, y la historia continuará. Déjalo ir, escúchame ahora, déjalo ir. Déjalo ir, no olvides el momento, hazlo muere, la historia continúa. Anthony cantaba por todo lo alto aquella letra, diciéndoles a todos y sobre todo a sus fans que la historia continuaba y él estaba dispuesto a hacerlo y no dejarse vencer, a dejar ir lo que ya no le hacía bien. A Terry se le veía feliz desde su lugar en el escenario, con una gorra de béisbol roja, de los Yankees claro está, y una camiseta blanca con una gran frase en negro que rezaba: ya no estoy al frente del grupo. ¿Me afecta? ¡Ja! Mandada a hacer el mismo día. Por supuesto que él sería el primero en decir algo al respecto, en responder a los reporteros la pregunta que danzaría los siguientes días en sus labios. Terry sonreía completamente feliz por este nuevo momento de Seoclay, por ese nuevo momento en su vida, porque sabía que esa letra que ahora Tony cantaba también significaba que Candy ya era parte de la historia de su amigo, por lo que ya todo iría bien, iría más que bien. Y además traía como plus que ya no tendría que pararse al frente en todo momento. 5 días antes, la sorpresa fue por demás grande y feliz cuando al llegar al famoso hotel no fueron recibidos por el gerente, como en otras ocasiones. No, ahora en medio del recinto un chico rubio, con lentes oscuros y una enorme sonrisa estaba ahí para recibirlos. Soy su fan número 1 y vine para entregarles esto. Fue el comentario que el joven hizo mientras sacaba de su espalda un ramo de rosas que apenas había escuchado la llegada del grupo, tomó del primer jarrón que se topó en su camino. Todos gritaron de felicidad y corrieron a abrazarlo, pues a pesar de que ya platicaba con todos, incluyendo a Terry, por todos los medios conocidos, no era lo mismo como tenerlo en vivo y poder ver que se encontraba muy bien anímicamente. Pero el ánimo se les bajó de inmediato a los chicos cuando Anthony comenzó a contarles sus planes para interpretar una nueva canción en 5 días. Eso significaba que deberían que ensayar hasta morir. Pero el rubio sacó su as bajo la manga al decir que si Terry lo hizo, él también. Así que a ensayar se dedicaron sin descanso prácticamente, aunque solo fuera para 3 conciertos, pero lo harían todo, ya que esos serían los mejores, pues Nueva York fue la ciudad que los vio en su primer presentación oficial como grupo, así que qué mejor que vieran cómo se volvían a reunir y a reinventarse. No obstante, antes de que iniciaran con los nuevos ensayos, y en el mismo día de la llegada a Nueva York, apenas les indicaron sus respectivas habitaciones, a medio pasillo Anthony y Terry se encontraron. Ambos iban en direcciones contrarias, con toda intención de iniciar una charla el uno con el otro. Decidieron que el cuarto más cercano sería el lugar a elegir, y ese fue el de Tony, quien ya tenía 2 días esperándolos y estaba completamente instalado. Se encerraron y no salieron sino un par de horas después. Por supuesto que los demás miembros del grupo, incluido Albert, se paseaban constantemente, atentos a cualquier ruido extraño que pudiese escucharse. Pero lo único raro fue que durante algún momento el rasgueo de un par de guitarras llenó el pasillo, acompañadas por el par de voces de los 2 vocalistas, porque era seguro que las y los fans no dejarían ir a Terry de la voz tan fácilmente. Cuando todos comprendieron que no habría golpes, la alegría los inundó, mucho más a Albert, por supuesto, quien no tendría que preocuparse por escudar algún moretón a la prensa. En esa charla se dijeron muchas cosas, pero dejaron claro que el episodio con Candy y Anthony fue solo eso, y nada más, un episodio, pero que le sirvió al rubio como último empujón para retomar el rumbo, aunque no fue por la enfermera precisamente, sino por Terry, al pensar que él, Anthony, podría ser la causa de producirle un gran dolor a su gran amigo, que además le había cubierto y le seguía cubriendo, y todo por un malentendido. Fue lo que le hizo tomar la decisión de alejarse para recuperarse de todo primero, y cuando pensó en todo, no solo fue la operación, eso también incluyó su nada grata adicción, que por suerte paró a tiempo. Ya solo quedaba una cosa, pero al fin de la gira Candy asistiría, por lo que viajó de Chicago a Nueva York, y ahí estaba Terrence, en medio del aeropuerto internacional La Guardia, en medio de la gente, sin sombrero, gorras, ni lentes, ni playeras sarcásticas, solo él, con pantalón de mezclilla, botas y una camisa azul oscuro,
alguien cualquiera en medio de la gente. Se podía dar ese lujo por ser tan excéntrico en el escenario y frente a la prensa. Desde la lejanía, él la vio. Esa montaña de rizos rubios era imposible de ocultar. Y ella también le vio. En medio de la multitud, él era único, con vestimenta de rockstar o como un mortal más. Terrence sencillamente se destacaba entre todos. ¡Terry!, gritó a todo pulmón, ganándose la mirada de casi un centenar de personas que caminaban a toda prisa. Pero la feliz carcajada de un solo hombre llenó todo el lugar, bello sonido que maravillosamente llenó los oídos de los presentes, ganando aún más atención a la escena. Terry caminó hacia Candy, pues la gente no le permitía correr, ni a la chica tampoco. A 1 metro de separación, Candy aventó su pequeña maleta de mano, blanco con rojo, para brincar a los brazos del hombre con quien todos los días charlaba y soñaba, pero a quien no había podido tocar en un largo tiempo, y él le abrió los brazos para recibirla y retenerle fuertemente contra su pecho. La abrazó tan fuerte que el pecoso rostro quedó oculto entre su hombro y su rostro, mientras la cascada de rizos, de igual manera, era aprisionada entre los fuertes brazos que la levantaron en vilo. Cuando las mujeres descubrieron quién era el tal Terry, lo primero que pensaron es que con un novio así, ellas también gritarían para presumirlo. Los demás rieron por un encuentro tan emotivo, que por supuesto continuó con un tremendo beso que duró lo mismo que el anuncio de un vuelo, y terminó porque las risas del entorno no los dejaron continuar, pues su burbuja se rompió, reapareciendo el aeropuerto como punto de encuentro. Se tomaron de la mano. Él levantó la maleta y salieron con algo de prisa, pues tenían el tiempo justo para ir por un refrigerio, tomar un baño y dirigirse al lugar del último concierto. Psycho Killer, Do or Die. Con esas 2 canciones dieron inicio. El público, al parecer, se había aprendido en una semana el nuevo tema, que fue coreado con toda la potencia que las miles de gargantas tenían para ofrecer. Luego siguieron sus éxitos, todos en voz de Tony, hasta que I Want Every Other Freckly llegó hacia la mitad. Para ese momento de la gira, todos conocían aquella canción, ya que YouTube estaba lleno de videos de las diferentes presentaciones donde había sonado. Y como era costumbre, terminaron con uno de sus grandes éxitos, pero sin el famoso meet and greet con los fans que siempre había posconcierto. Eso lo harían al día siguiente. Por ahora solo serían convivir entre ellos, con sus familias y amigos, agradeciendo a la vida esos momentos únicos e irrepetibles. Pero Terry tenía una sorpresa. Cuando ya iban hacia la salida, tomó su guitarra acústica y la mano de Candy para caminar tras bambalinas. Subieron por unas escaleras y subieron y subieron. El edificio era un antiguo teatro que, además de presentar funciones, ocasionalmente también servía para ofrecer conciertos por la magnífica acústica del lugar y su gran tamaño para albergar a miles de personas. Llegaron a la azotea, donde todas las luces de Nueva York les dieron la bienvenida. Este no sería el final de la historia, ni por asomo, sería el comienzo. Terry invitó a Candy a Nueva York, mandándole por correo los datos de su vuelo de ida, no de regreso. Él no regresaría a Chicago con los demás, su residencia era ahí. Desde que llegó a los Estados Unidos, ahí decidió vivir, y con su primer gran cheque compró algo sencillo cerca de la residencia de su madre, y ahora quería compartir ese lugar con ella. Así que, con su sorpresa aprendida ya desde hace unas semanas, se acomodó recargando su largo cuerpo en un pequeño tejado. Se colocó su guitarra, esa que compró al llegar a la ciudad y con la que Tony lo conoció tocando en Central Park. Empezó a rasgar las cuerdas, afinando un poco primero, luego un acorde tras otro, hasta comenzar a cantar. Te conocí en la oscuridad, me encendiste, me hiciste sentir como si fuera suficiente. Bailamos toda la noche, bebimos demasiado y me pediste que me quede. Te despierto con un desayuno en la cama, te traigo un café con un beso en la cabeza y llevaré a los niños a la escuela y agradeceré a mis estrellas de la suerte por esta noche. Solo di que no me dejarás ir. Repitió 8 veces en la letra Terry. La respuesta fue tan obvia que no hizo falta responderla. Solo se correspondió el beso que duró y duró tanto que parecía que la pareja no bajaría nunca de aquel tejado. Archie, Esther, Albert y Anthony sabían de los planes de Terry. Al rubio menor le dio en verdad gusto saber aquello, y más que nunca se alegró por haber decidido alejarse e ir a Lakewood. Cuando el cuarteto y compañía se dieron cuenta que ya habían transcurrido más de media hora, decidieron que era mejor dejarlos, que ellos de seguro estaban ya en su propia fiesta privada. En efecto, en el techo de un viejo teatro neoyorquino, con las estrellas de techo y las luces del gran camino blanco como testigo, una pareja se decía
te amo sin palabras, solo con movimientos sinuosos, respiraciones agitadas y con un pequeño tejado sintiendo los continuos golpes de caderas. La historia no terminaba allí, continuó por muchos años más. Ese era el comienzo, solo el inicio de una nueva vida, donde él, como prometió en su canción, llevó el desayuno a la cama, daba los días con un beso en la frente, llevó a los niños a la escuela y estuvieron juntos hasta que fueron mayores y con canas. Eso lo hizo porque ella le correspondió cada detalle de la misma manera y todos los días le aseguraba que nunca lo dejaría ir. Fin. Gracias por haberse perdido entre mis letras, por haberse divertido escuchando tanto como Ayame se divirtió escribiendo, y gracias a Elmi por permitirme narrar sus capítulos.